Vamos a continuar hoy con la segunda parte de la clase de Andrés Artigas, que habíamos comenzado en la clase anterior, ¿sí? Hubiera sido interesante que leamos algunos textos del libro y que podamos debatir, pero bueno, ya no tuvimos tiempo para armarlo debidamente. Entonces vamos a concluir hoy la segunda parte de las campañas de Andresito, ¿sí? Que yo después le mando el material para la evaluación. Está basado exclusivamente en el libro, en la lectura del libro de Cabral, ¿sí? Y tomo como referencia siempre Herencia Misionera por el hecho de que en Herencia Misionera hay más cronología y uno a veces se pierde con algunos hechos que él cita y hace una reflexión política, pero uno tiene que buscar una referencia en algún lugar, como diciendo esto que fue el triunvirato, la primera junta, quién tumbó a quién, entonces qué revolución está hablando, fuera del contexto de la revolución artiguista. Necesitamos siempre otra referencia, pero la base va a ser siempre la lectura de este libro. Y bueno, nosotros vamos a continuar hablando de cuál era la que está referida a la cátedra de Andresito, que serían las clases 6 y 7. O los prácticos 6 y 7 en el caso de... Sí. Y desde que comenzamos el año, sí. O sea, tenemos guaraníes, misiones jesuíticas, expulsión, Artigas y en este caso Andresito. Sí. Esos serían ya 5. ¿Cómo son evaluaciones? Son cuestionarios con los que ustedes van a terminar promocionando la materia. Yo los tuve que hacer un poco más complejos por el hecho de que no son simples cuestionarios para contestar al... Claro. Terminamos esta primera mitad del año. Después quedan algunos temas más. Es la parte de provincialización, territorios nacionales, la guerra de la Triple Alianza, territorios nacionales y provincialización. Queda para finalizar el año, digamos. Sería. Pero bueno, ahora lo que queremos es más o menos contextualizar las campañas de Andresito. ¿Qué significó, digamos, por qué aparece el personaje de Andresito? Yo no sé si ustedes se acuerdan de algo de lo que estuvimos hablando en las clases pasadas. ¿Qué significó que un indio guaraní se presente al cuartel de Artigas y que en un cuartel donde había muchos otros soldados guaraníes que se habían sumado con las milicias digamos, a la corriente que Belgrano, al grupo de indios guaraníes y de milicias que Belgrano había llevado de misiones desde su campaña del Paraguay hasta acompañar, digamos, el sitio de Montevideo. Es decir, apoyar en ese momento todavía las milicias guaraníes, la banda oriental, estaban apoyando la Revolución de Mayo generada en Buenos Aires y ayudando digamos, a combatir al último de los virreyes españoles que estaba trincherado en la ciudad de Montevideo. Hasta ese momento en el que aparece la figura y el liderazgo de Artigas como capitán de blandengues, la banda oriental y las provincias misioneras estaban sosteniendo al gobierno de Buenos Aires. Después va a suceder todo lo contrario. ¿En qué momento empieza la confrontación entre las provincias del litoral y la ciudad de Buenos Aires? Va a ser en el momento en que Buenos Aires empiece a digitar las políticas económicas de las provincias, favoreciendo a la economía internacional, extrayendo todas las riquezas de los territorios del interior de las Provincias Unidas y vendiendo nuestra materia prima a precios muy baratos, ¿sí? Llevando esa materia prima, condenando a todas las manufacturas del interior a que dejen de producir las manufacturas, se venda esa materia prima básicamente al capital inglés. El capital inglés industrializa la materia prima y nos vuelve a vender, no solo a las Provincias Unidas, a toda Iberoamérica. Quedan condenadas a ese mecanismo económico que va destruyendo las economías de todo el interior, de las regiones del interior de toda Hispanoamérica. Y en toda Hispanoamérica aparecerán ciudades, puertos como Buenos Aires, que hoy son las grandes capitales de Latinoamérica, que se instauraron como grandes capitales precisamente por haberse asociado a ese capital financiero que le permitió destruir las economías regionales y subordinar toda la economía de un Estado nacional
a un modelo financiero internacional y a depender eternamente de nosotros ser productores de materias primas y ellos traer la materia prima que nosotros le vendimos a muy bajo precio, ya procesada, industrializada, y nos vuelven a vender a nosotros para entrar en ese sistema que hasta el día de hoy vivimos, que es llamada la deuda externa o los mecanismos de dependencia económica de los mercados internacionales. En ese contexto es cuando empiezan a aparecer los caudillos regionales como Artigas, ¿sí? Que empieza en un momento determinado, la banda oriental se levanta en contra de las decisiones que toma el gobierno de Buenos Aires, ¿sí? Que pacta con el gobierno, con el virrey que estaba sentado en Montevideo. Ahí es cuando empiezan a aparecer los caudillos de la banda oriental, entre ellos el principal personaje o el caudillo más destacado va a ser Artigas, José Gervasio Artigas, y junto con él se levantará todo el pueblo rural de la banda oriental. En ese contexto y en esos pueblos, asistiendo a esos pueblos, estaban las milicias guaraníes que de la provincia de Misiones habían ido con Belgrano a ayudar a ese, digamos, a sostener a la Revolución de Mayo, ¿sí? Mi celular. Ahora, ¿por qué nos interesa la figura de Andresito? Ya habíamos dicho la vez pasada que no era relevante el hecho de que en qué momento se conocieron Andresito y Artigas. Probablemente haya sido en el momento en que las milicias misioneras bajaran con Belgrano a asistir a toda la resistencia de la zona rural de la banda oriental. Hay muchas otras teorías que nos hablan de que Andresito se presenta en el campamento de Artigas y se ofrece para pelear con él cuando ya sucedió el éxodo oriental, es decir, cuando toda la banda oriental, la zona rural del pueblo oriental, migra de la banda oriental al haber un pacto entre los portugueses, el gobierno porteño y el virrey español que estaba asentado en Montevideo. Esta es otra mecánica que vamos a ver sistemáticamente repetida en la historia argentina, por lo menos del siglo XIX, cómo los aparentes enemigos de las coronas europeas enemigas se van a aliar en determinados momentos cuando los intereses económicos que ellos desean conseguir para sostener un gobierno que sostenga el sistema financiero que a ellos les interese, van a terminar siempre aliados, el Imperio Británico, el Imperio Portugués y la corona española. En este caso ya la corona española estaba prácticamente erradicada de la región del Plata, se seguía la campaña del Ejército del Norte, todavía San Martín y Bolívar continuaban peleando para erradicar al Imperio Español, pero acá en el Plata ya teníamos un gobierno supuestamente patrio, que al mismo tiempo tenían las mismas conductas de asfixiar a las economías del interior, con una política cada vez más centralista y con una tendencia hacia el mercantilismo internacional que terminaba destruyendo no solo las economías del interior, las soberanías políticas de las provincias y de los gobiernos de las provincias del interior. Entonces, eso es un poco el contexto en el por qué se levantan los sistemas confederados o las ligas como la que conocemos a través de Artigas con la Liga de los Pueblos Libres. ¿Y en Misiones qué rol jugaba? También creo que hablamos la vez pasada que Cabral le llama a esto, Misiones era la clave de bóveda de todo el sistema artiguista, ¿sí? ¿Por qué? Porque Misiones articulaba la economía de la zona del río Uruguay donde estaban las antiguas estancias jesuíticas, que aunque muy destruida seguía siendo una zona muy rica. Ahí empezaron a asentarse nuevos hacendados, a ocupar las antiguas haciendas jesuíticas, hacendados que heredaron esas haciendas en forma gratuita porque se los cedió el Cabildo de Buenos Aires, hacendados que heredaron esas haciendas en forma gratuita porque se los cedió el Cabildo de Montevideo, y los hacendados portugueses, ahí nomás en la vecina región de Río Grande. Se estaba volviendo una zona extremadamente rica, ¿sí? Entonces, Misiones lo que hacía era articular esa economía, era el paso entre el poder portugués y la riqueza ganadera y agrícola de nuestra región. Cuando Artigas ve que el puerto de Buenos Aires va a ser el puerto enemigo, que todavía Montevideo está en manos de los realistas, apoyados por los portugueses y los porteños,
Él empieza su revolución hacia el interior primero, ¿sí? Ganando las provincias del interior y articulando la economía de lo que va a ser la Liga de los Pueblos Libres. Es decir, uniendo a las provincias que iban a ser las que tienen las salidas a los ríos principales del litoral mesopotámico, todas las provincias que pasan por el frente del río Paraná y del Uruguay, ¿sí? Porque por ahí van a circular las mercaderías, y ese va a ser la zona de comunicación de las tropas y el intercambio de armamentos, herramientas, todo lo que se produce en esa región va a servir para alimentar y sostener a los ejércitos de la Liga Confederada, ¿sí? Pero para eso, una vez que unidas las provincias confederadas, Artigas ya tiene Misiones, Corrientes y Entre Ríos formaban parte de un solo territorio, nosotros todavía le llamábamos las Misiones, ¿sí? Una vez que Artigas considera que este es el espacio central, necesitaba un líder que estuviera a la altura de las circunstancias en nuestra región, que acompañara las políticas artiguistas. Lo siguiente era conquistar la salida a un puerto ultramarino. Por eso, mientras Artigas peleaba en distintos frentes y tenía lugartenientes y caudillos que peleaban en distintos frentes, lugartenientes en Santa Fe y Entre Ríos porque era el paso obligado de la mercadería por el Paraná, lugartenientes y caudillos artiguistas en la banda oriental porque era la salida necesaria a los puertos ultramarinos que podía conseguir el artiguismo, que podía ser Montevideo cuando se gana la banda oriental del Uruguay. La otra era la famosa colonia del Sacramento, era otro puerto fundamental para el artiguismo, que mucho tiempo estuvo en manos de los portugueses, casi todo el tiempo en manos de los portugueses, y era, digamos, la entrada y salida de la mercadería británica. Sí, sí. Las misiones se llamaban Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Claro. ¿Qué año fue eso que se llamaba la Liga de los Pueblos Libres? Claro, las misiones y desde el periodo jesuítico hasta el desmembramiento total de Misiones, que sería con la caída de Artigas, ¿sí? Y yo creo que cuando se desmembra, cae la Liga Artiguista, ahí empieza la división en la que parte de la provincia de Corrientes absorbe a los territorios de Misiones, eso es en 1831 más o menos, nosotros ya pasamos a depender. Pero ahí empiezan a dividirse los territorios. Ya Corrientes es una provincia aparte, Misiones es una provincia que va a depender administrativa y políticamente. Claro, desde el periodo jesuítico. Esto se empieza a llamar desde la provincia jesuítica del Paraguay. Y Misiones era el nombre general de todo el sistema reduccional jesuítico. De ahí nos viene el nombre de Misiones. Ahora, en la Revolución de Mayo ya hay un fragmentamiento grande. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo una división de que parte de ciertos pueblos y departamentos quedaban para el gobierno del Paraguay, pero el Paraguay todavía respondía a la corona española de Buenos Aires. Otros pueblos quedaban, los de la costa del Uruguay, estaban los pueblos de la costa del Uruguay, los pueblos de la costa del Paraná, pero con la Revolución de Mayo se fragmenta, hay una nueva fragmentación. Todos los pueblos de la costa del Paraná dependerán del gobierno de Buenos Aires, los de la costa del Uruguay dependerán del gobierno de Buenos Aires, el gobierno independiente o independentista, y los de la costa del Paraná quedarán bajo un protectorado del Paraguay. Inclusive cuando el Paraguay ya se reconoce a sí mismo como independiente de la corona española, seguirá habiendo un protectorado del Paraguay sobre las localidades del Paraná, básicamente el departamento Candelaria, el famoso departamento Candelaria, que incluía Santa Ana, Loreto, Mártires y San Ignacio Miní, por ahí me estoy olvidando de algunas de nuestras localidades, Garupá creo que todavía no existía en ese momento. Esos eran los territorios que en este momento Andresito tenía que recuperar nuevamente de aquel protectorado que había tenido el Paraguay, digamos, porque era otro de los circuitos claves por donde tenía que bajar la mercadería y la economía artiguista, y porque al mismo tiempo tenían que estar comunicadas todas las provincias, ¿sí? Pero bueno, terminando tu pregunta, sí, hasta ese momento la provincia de Misiones estaba compuesta por lo que hoy es el territorio de Misiones, un fragmento que después se pierde
con el gobierno de Brasil posterior a todo el proceso artiguista, sería el norte de Corrientes, ¿sí? Hasta ese momento abarcaba la provincia de Las Misiones, digamos, ¿sí? Y parte de la provincia de Entre Ríos. Creo que llega hasta Mandisoví, ¿sí? El alcance del territorio de Las Misiones. Era todavía el viejo fraccionamiento que venía del sistema reduccional. Ya una vez destruido el sistema artiguista, empiezan las subdivisiones que se parecen más a lo que hoy conocemos como son las divisiones territoriales de nuestras provincias, salvo por el hecho de que nuestra provincia de Misiones queda bajo la administración política de Corrientes, ¿sí? Estaría bueno tener un mapa acá, pero bueno, estamos medio escasos. Ahora después cuando termine un poco la parte oral, vamos a mirar algunos de los mapas que tenemos en el PowerPoint. Entonces el tema, como les decía yo, era que el artiguismo tuviera control de esta región. ¿Por qué? Porque era una región económica esencial por el tipo de economía que teníamos. Nosotros proveíamos los alimentos, productos de la agricultura, dentro de las zonas ganaderas, el cuero, ¿sí? Era un material de intercambio, era como una moneda de valor. Toda la economía argentina del Río de la Plata ha descansado siempre sobre la economía ganadera. Yo en muchas oportunidades, creo que en una de estas evaluaciones anteriores le pregunté si ustedes pueden hacer una relación entre el desarrollo de esta economía ganadera, ¿sí? Y la economía del siglo XX de la Argentina. Porque hasta hace poco nomás tuvimos el famoso conflicto del campo con el kirchnerismo, y la mayoría de la gente ni entiende ni entendió nunca cuál era la relevancia del sector ganadero que se opuso al gobierno. Uno puede estar de acuerdo o no con el modelo kirchnerista, ese es otro tema, pero quiénes fueron los que se enfrentaron y qué peso tienen hasta el día de hoy en la economía y en la política de este país son los que se empezaron a desarrollar como grandes hacendados en este periodo. Y gracias a qué prebendas y a qué privilegios llegaron a tener la suma de tierras extraordinarios que los convierte bajo el nombre, los convierte en terratenientes, ¿sí? O los grandes dueños de la tierra, los famosos dueños de la tierra, ¿sí? Claro, en esta nueva etapa. Aparentemente a través, ¿no? de hechos, de estancia, lo que tengan, digamos, de peonada y todo eso, a través de ellos, es como que se hacen los que hay por el campo, pero parece que no están así. Claro, por eso había que entender quiénes son los pequeños productores, quiénes son los grandes productores, que era lo que se discutía en ese contexto, que los grandes decían que defendían a los pequeños. La gente de ciudad, supongamos, eso no tiene mucha discusión, la gente no sabe quiénes son realmente, ¿No? la gente con tanto poder, No, porque nuestra historia no se cuenta como, no se trata de que si vivimos en la ciudad, en el campo. Si yo vivo en el campo, yo vivo esa realidad. Claro, el hecho de que uno viva en el campo, vos vivís esa realidad de cerca. Pero no siempre quiere decir que porque vivas ahí entiendas esa realidad. Depende en el contexto social en el campo donde te criaste. Sobre todo que estamos hablando de que este conflicto también incluía a otros sectores, como los medios de comunicación, que claramente estaban a favor de los dueños de la tierra. Claro. Entonces lo que le contaban a la gente era bastante parcializado también. Sí, bueno, pero todo el que llega a determinado estrato de poder quiere tener campo. Claro, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Claro, pero ¿para qué quieren? ¿Para qué queremos tener el campo? A ver, ¿qué significa el campo en sí mismo? Una cosa es que vos tengas un campo y otra cosa es que seas dueño de media provincia. Pero quieren transformarse en terratenientes. Claro. Claro, pero la discusión básicamente viene acá de lo que ella dice, que son familias que vienen comprando tierra y no tienen los beneficios de... Claro, y generalmente el que acumula la tierra no es el que la trabaja, es el que pone al más pobre, a los sectores y a las bases sociales más menospreciadas, esas que no tienen voto y que ellos no le van a asegurar nunca el voto, a esos los ponen a trabajar. Entonces es la mano de obra esa la que le produce para el gran terrateniente. Y el que disfruta de la riqueza del terrateniente, el que accede al poder político y controla que las cosas sigan así. Claramente, este
Pero, claro. Eran los grandes productores. Claro, pero eso, pero la prensa... A veces los pequeños que le daban a la tierra. Exacto. Recordemos que cambiaba la utilización que le daban a la tierra, ¿no es cierto? Sí. Este último conflicto que hubo con el kirchnerismo, Ujú. donde los ganaderos dejaban de utilizar esa tierra para el ganado, sino que le daban ya el tema de la soja. Que fue Claro. un tema también devastador para nosotros. Sí, sí, no, después está el hecho de que la tierra en sí misma tiene un poder, el valor de tener la tierra, a uno le da la renta, uno pone eso en alquiler, digamos, por decirlo en forma más urbana, y eso te da dinero. Esa tierra puede estar sin producir ni ganado, ni producción agrícola, ni nada, pero el hecho de que vos seas el dueño y vos la pongas a arrendar, eso te da a vos un poder económico inmenso y al mismo tiempo te da el poder político. Todo el que tiene poder económico tiene algo que decir en alguno de los sectores de poder del gobierno siempre. Entonces, muchas veces... Claro, claro, sí, sí. Sí, sí. Sí, no cambió. Pero claramente la diferencia pasaba por los que tenían porciones gigantes de tierra y los que tienen un campo, no es lo mismo. Digo yo, a mí también me ¿Cuándo? mañana, pero Los que tenían, ¿cuándo? El entorno, no de decir el kirchnerismo, sino de todos los gobiernos, siempre, que es propio y creo que es inherente a la idiosincrasia argentina, es el terrateniente. No solo argentinos, no quiero ser de terrateniente. todo el tercer mundo es eso. No, tercer mundo, claro, pero por supuesto, pero ¿quién no quiere ser dueño de una gran extensión de campo? Sí, entiendo, pero no es lo mismo ser terrateniente que tener un campo, Sí. no es igual. Bueno, a ver un segundito. Vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos así. A ver un tema. Claro. No, yo preferiría seguir así porque en realidad esto para mí es una clase viva, digamos, una clase dinámica. Y podemos coincidir o no, y eso es lo que a mí me interesa. Aunque no coincidamos, me interesa. Pero uno tiene que aprender a sostener los argumentos. El tema es que acá estamos en un tiempo muy acotado. Un ejemplo fundamental de la, digamos, un ejemplo fundamental de la diferencia que tenía la postura artiguista con el resto de las posturas del Estado. Porque Artigas decía, la tierra es de quien la trabaja. Y bueno, Y los otros no. Así que es una cuestión, digamos, claro. cultural. Lo primero que Artigas pensaba era lo que a nosotros hubiera hecho la diferencia histórica, no en este país únicamente, en toda Latinoamérica. Este es el drama de Latinoamérica y en realidad de todo lo que después se llamó el tercer mundo. Claro, exactamente. Eso en toda América y en todo el mundo. Eso decía Artigas. Sí, sí, sí. Esa es la lucha que te va a dar. La idea de Artigas era articular la economía nuestra de la región litoral con la economía de las provincias cordilleranas o las provincias mediterráneas, ¿sí? La idea era, por eso se necesitaba tener provincias como Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, aliadas al sistema artiguista, porque Santa Fe y Córdoba eran la ruta de las carretas, de las mercaderías que bajaban de la economía de las provincias mediterráneas, me refiero a todas las que están del lado de la cordillera, la zona de Cuyo, desde Jujuy para abajo, que todavía era la región que estaba muy controlada por el Imperio Español. Pero lo mismo, era una zona muy rica en producción de manufacturas. La producción de ellos era diferente a la nuestra, nosotros le proveíamos de cierto tipo de ganado, de hierba, ellos nos proveían de minerales, eran zonas mineras, nos proveían de vinos y otras producciones, pero para que se unieran esas dos economías y tuvieran salida ultramarina, que era el pensamiento de Artigas, tenía que tener todas ellas un acuerdo entre provincias, por lo menos un acuerdo de formar una confederación común. Y para que eso fuera aceptada por las otras provincias se necesitaba tener una salida inmediata a un puerto ultramarino que les garantizara una economía en el que el reparto
de la riqueza fuera más equitativo para las provincias del interior y que sus manufacturas no fueran destruidas por la economía financiera internacional. Entonces, para Artigas era inmediato conseguir los puertos de Montevideo, de Maldonado era el otro, y Colonia del Sacramento. Por eso es que llegó un momento que el artiguismo peleaba en tantos frentes. El control de Misiones era esencial porque aparte nosotros éramos frontera con el Imperio de Portugal. Y el Imperio de Portugal, más allá de sus ambiciones eternas de expansionismo, que es un tema que a veces le dedican demasiado tiempo, era también un socio del sistema financiero internacional y cuando le convenía pactaba muy bien con Buenos Aires. Y muchísimas veces vamos a ver cómo se invade la banda oriental para cortarle la salida a los puertos internacionales al artiguismo, para cortar las comunicaciones entre las provincias. Era esencial tomar Entre Ríos, era esencial que cayera Santa Fe, que Santa Fe, los caudillos de Santa Fe volvieran a pactar con Buenos Aires y que se desmembrara el sistema de los caudillos de las principales provincias del litoral, era la que le sostenía al sistema artiguista. Y la que en determinado momento, si se hubiera sostenido ese sistema, hubieran podido articular con las economías del noroeste argentino. En ese contexto, dicen ellos, el rol de Andresito se vuelve fundamental, porque Andresito representaba alguna de las políticas artiguistas, pero todavía llegó a practicar políticas, como podemos decir, de derecho y de hecho con el pueblo. Por ejemplo, los dos temas que estuvimos hablando. Los dos temas que a su vez generaron mayor revulsión, podemos decir, en los sectores de poder del Río de la Plata. Primero de Buenos Aires, porque al principio Montevideo o los hacendados del interior de la banda oriental apoyaron la revolución artiguista, porque eran otra vez ellos los que no estaban siendo beneficiados con ese intercambio desigual de la salida de los cueros, de que se los llevaba como materia prima, se los manufacturaba en Inglaterra y se los vendía a muy bajo costo acá y se perdía todo el proceso manufacturero regional. Entonces, en ese contexto, y estaban siendo agobiados por las invasiones portuguesas, en un primer momento el hacendado montevideano o de la banda oriental va a apoyar a Artigas. Cuando Artigas empieza con una de sus dos políticas fundamentales, que Andresito lleva hasta a las últimas consecuencias, que es primero la entrega de tierras, la división de tierras de los grandes hacendados, entregándole a los gauchos, a los negros libertos, a los indios charrúas, a los indios guaraníes. ¿Qué le entregaban? La tierra de los grandes terratenientes que salían huyendo cada vez que venía la avanzada artiguista federal. Pero cuando los otros hacendados que todavía apoyaban a Artigas empiezan a ver eso y empiezan a ver que no era nada más que una declamación de intenciones, empiezan a asustarse. Y nuevamente miran hacia Buenos Aires y a ver de qué manera podían pactar con Buenos Aires porque este señor se le estaba volviendo muy peligroso. Lo otro era la creación de cabildos populares en los que se gobernara, digamos que los que ejercían el control de cabildo era otra vez la base social. En el caso de Misiones, quienes ejercían el gobierno en cada cabildo, en cada pueblo que Andresito conquistaba o recuperaba para el modelo artiguista, quienes ejercían el poder no eran el patriciado de las provincias, como describe Cabral en el capítulo en el que se habla cómo Andresito se convierte en gobernador de Corrientes. De golpe sacarle a esos antiguos terratenientes de la provincia el poder de conducir el cabildo y que vengan los indios del interior, el indio peón, el indio que le trabajaba la tierra, el que le lavaba la casa, la india que le usaban para distintos fines, de golpe es el cabildante, el corregidor del pueblo, el que decide sobre las necesidades de su familia y al que se le da la tierra, de todos los patricios que salieron huyendo de la avanzada artiguista. Entonces, eso se ve, dice Cabral, mucho más marcadamente en la política de Andresito inclusive que en la de Artigas. Probablemente por el hecho de que Andresito venía de raíz guaraní. Si era criollo o era mestizo, era otro tema que él dice no es relevante en la discusión histórica. Andresito se puede considerar que es criollo por el hecho de que él, si era indio guaraní puro o era mestizo,
En el momento que él asume una forma de vida o la educación occidental que él aprendió, no nos olvidemos que se dice que hablaba 3 idiomas y escribía dos de ellos europeos, como el castellano y el portugués. Tenía una educación jesuítica, participó de sistemas no solo de las milicias guaraníes, sino del aprendizaje de los cuerpos de blandengues, que también eran formas militares europeas. Entonces, al adherir a una ideología política como la Revolución de Mayo e insertarse en ese movimiento popular y social de toda América que representa, él se vuelve un hombre americano. Deja de ser el indio guaraní. Entonces dice Cabral, no es relevante si él era indio puro. Eso se puede debatir en determinadas mesas de debate, pero no hace al contexto histórico central. Lo que nos interesa es que él se vuelve un hombre americano en el momento que él asume la Revolución de Mayo por un lado, pero sobre todo la Revolución Artiguista. Es el más firme representante. Esas serían algunas de las características. No hace, pero hace, digo, porque al sentirse, al reconocerse como guaraní, ¿qué pone? ¿Lo manifiesta en toda su carta? Claro. ¿Qué pone como centro de la escena y de la lucha? La reivindicación de su propia raza. Cuando, por ejemplo, cuando asume la gobernación de Corrientes y toma en un momento dado preso a todos los hijos de los hacendados de cualquier edad, cuando los suelta, o sea, los libera, Sí. ¿qué les dice a las familias patriciadas? Eso para que las madres, ustedes que son madres, aprendan que los indios también tienen madre y que las madres indias también sienten y tienen corazón. Claro. Y ustedes manejan a los indiecitos, así digamos, en nuestra época, ¿no? Para esclavos, y en las cartas de él. En 1818. Todo el año 1818 fue el gobernador, justo un año antes de la confrontación final con los portugueses. Él lo manda, Artigas lo manda a... ¿Qué estaba pasando? Mientras ellos estaban recuperando, en ese momento, desde el 1915 a 17, Artigas tiene un control casi total de la banda oriental recuperada, de Entre Ríos, de Misiones. Santa Fe en determinado momento es invadido por el ejército porteño. Artigas va y recupera la provincia de Santa Fe. ¿Y qué pasaba en Corrientes? En Corrientes ellos tenían un gobernador artiguista que en el contexto en que Andresito peleaba en la campaña del Paraná, repelía la primera invasión portuguesa en la campaña del Paraná del 15, intentaba la primera recuperación de las Misiones Orientales en 1816, y Artigas recuperaba Santa Fe otra vez para el sistema federal. La provincia de Corrientes da un golpe de Estado y lo derroca al gobernador artiguista y pone un gobernador abiertamente adherente a las políticas porteñas. Porque en ese momento Artigas estaba mandando partes y comunicaciones pidiendo auxilio, que le manden armas y herramientas, y Corrientes se llama a silencio. Y manda a pedir, sobre todo, que lo asistan a Andresito, porque Andresito estaba tratando de terminar de concluir la campaña de recuperación de las Misiones Orientales y no recibe ayuda ninguna. Y ahí es cuando ellos empiezan a alarmar. Entonces, cuando Andresito llega al sitio de San Borja, que fue otro de los grandes temas de debate de la historia de Andresito, ¿por qué teniendo en ese momento todas las herramientas, él no da el asalto final y toma? San Borja era el lugar donde estaba sentado el comandante general de las Misiones Orientales, que era el famoso Chagas Santos. Y si bien estaban muy bien resguardadas el sitio de San Borja, dice ser que la manera en que las tropas guaraníes de Andresito atacaron durante varios días sucesivamente, estaban ellos al borde de la rendición. Y Andresito ahí queda para el misterio, pasa 2 días, o por lo menos 3. Por un lado, él estaba esperando refuerzos, claro. Ahí es cuando no llegan los refuerzos. Sí. Sí, sí. Esa es una. La otra es porque él tenía elementos con que dar el asalto final y no lo dio. Es una de las tantas teorías, que no es la que yo escuché acá en el libro de Cabral, pero sí entre varios historiadores, es que él temía aniquilar a la población en la que él había nacido, porque para aniquilar a los portugueses siempre tuvieron una
una política de guerra de exterminio total. Con el portugués entraba a las poblaciones artiguistas a aniquilar. Por lo tanto, ellos cuando atacaban a los portugueses había que matar hasta el último de ellos. Y se dice en algunos momentos que él dudó y mandaba amenazas y les pedía que se rinda y les dio tiempo de que llegue el refuerzo que estaban esperando los portugueses, que era el coronel Abreu. Claro, esa es una de las teorías. El mismo Cabral plantea la duda y no la aclara y deja ahí librada a las teorías diversas, ¿sí? ¿Por qué no dio el asalto final? Inclusive después Artigas le recrimina duramente por cartas a Andresito que por qué no hizo ese movimiento. En ese momento llegan los refuerzos, Andresito tiene que retrotraerse y volver otra vez hacia el otro lado de la costa del Uruguay. Y ahí es cuando Artigas le da la orden de que asuma la recuperación del gobierno de Corrientes, porque ahí ya había otro problema grave, una de las provincias del riñón del sistema artiguista estaba en ese momento bajo gobierno porteño. Entonces ahí es cuando se da la histórica entrada de Andresito Guacurarí a la provincia de Corrientes, y se da el caso también de que en ese momento Andresito concentraba el mayor poder que pudo haber concentrado ningún líder de nuestra región. Era gobernador o comandante general de las Misiones, comandaba vastos y extensos territorios que decíamos abarcaba la actual provincia de Misiones, parte de Corrientes y Entre Ríos, y al asumir en 1818 como gobernador de Corrientes también se convierte en gobernador de una provincia que tiene una idiosincrasia muy singular, un antiquísimo patriciado, es una provincia que desde 1588 más o menos de que es fundada, mucho más antigua, no ha tenido la inestabilidad que tuvo la provincia de Misiones, que fue muchas veces desmembrada y vuelta a reunificar, y ha sido una de las provincias más claramente conservadoras, digamos, y siempre alineada con políticas más anuentes con el gobierno de Buenos Aires. Claro, siempre porque ahí otra vez hay un patriciado antiguo, hay extenso, hay terratenientes, bueno, Misiones sí, hay terratenientes lo mismo, pero hay singularidades, digamos, que tiene el gobierno de Corrientes. A lo largo de su historia no fue, por eso le decía, tantas veces invadido y desmembrado como la provincia de Misiones, y estas familias llamadas patricias son descendientes de los conquistadores y de los adelantados que llegaron desde el momento de la fundación. Acá en Misiones nunca se gestó, siempre hubo terratenientes y dueños de la tierra, pero nunca. Y los apellidos nuestros, los famosos, claro, eran los hacendados, los famosos. Como Corrientes es una zona ganadera por la característica geográfica. Usted le nombró Alvear, por ejemplo, que eso me imagino. Exacto. Y entre los apellidos de Corrientes aparecen muchísimos, que hasta el día de hoy nos suenan como son sectores de poder. No sé si entre eso no estará la familia de Cabra, porque eso que estábamos hablando. Hay familias que son antiquísimas. Él viene de alguna de esas antiguas familias. No sé si son de esas familias patricias, pero viene de antiquísimas familias de Corrientes. Que tiene también otra cara de la historia. Sí, sí. Usted decía justamente que... Pero aparecen otros nombres que hoy, por ejemplo, acá han sido bastante relevantes en los Arrechea, seguro. Los Cabral son mucho más antiguos. Los Bedoya, yo no sé si los Bedoya de acá, que sí son parientes de los Bedoya correntinos, tienen mucho que ver con esto, porque a quien lo nombran gobernador representando al gobierno de Buenos Aires era un Bedoya. O sea, el que derroca al gobernador artiguista era un Bedoya. Y ahí es cuando se lo manda Andresito a tomar posesión del gobierno y hace esa histórica entrada en la provincia de Corrientes, en la que se lo describe que él deja toda digamos, a los soldados afuera, que el pánico que se había generado entre los mitos y los relatos populares con los que se tiñó el ingreso y la estadía de Andresito, era el hecho, bueno, yo siempre escuché decir eso de cuántas mujeres violaron cuando entraron los indios guaraníes a Corrientes. Yo le digo, mira, en todas las guerras las mujeres son los cotos de casa de cuanto saqueo, y hasta cuando no hay saqueo lo mismo, son tomadas.
Pero en este caso el tema era el pánico en la clase dominante. Algunos de ellos huyeron y al huir quedan nuevamente esas tierras que van a ser repartidas entre los sectores más pobres, ¿sí? Pero mucho de la clase patricia queda a presenciar hasta qué punto el poder de Andresito iba a poder resistir las presiones de Buenos Aires, porque muchos de ellos ya estaban pactando no solo con Buenos Aires, sino acordando ayudar a la invasión portuguesa a que acelerara la invasión de las misiones orientales e ingresara a Corrientes. Inclusive muchos de esa clase patricia correntina estaba negociando el desmembramiento de Corrientes. Era preferible eso a que siguiera avanzando el modelo artiguista. Ese es el punto a veces de la mentalidad de ciertas clases dominantes, digamos. Cómo pactan con otros poderosos para mantener su pequeño reducto de poder a costa de que se pierdan territorios, de que se arrasen tierras, que se entreguen parte de sus territorios. Por supuesto, ellos creían que llegado el caso de que después de erradicado Artigas le iban a reintegrar los territorios. Si uno piensa un poco como es la mentalidad portuguesa, nunca nos devolvieron nada. Lo que no le pudimos sacar o recuperar, no nos devolvieron. Y ellos son mucho más astutos que nosotros negociando. No es que invadiendo, son más inteligentes negociando. Entonces, muchas veces se dice al día de hoy que todos aquellos sectores históricos que hablaron y menospreciaron y vilipendiaron a Andresito se tendrían que estar acordando que Corrientes sigue siendo hoy territorio argentino gracias a que él sostuvo, a través del modelo artiguista, sostuvo la defensa no solo de Misiones, del territorio correntino. ¿Quiénes eran los sectores terratenientes y patricios en general de todas las regiones de los que Artigas conformó la Confederación? Pero estábamos hablando también de que a esa característica se aplicaba al patriciado de Corrientes, digamos. Ahora, la historia que sobrevivió hasta ahora, como a nosotros nos sobrevivió la historia oficial de Mitre, que es la que se siguió repitiendo, y la de Sarmiento generaciones, entonces nosotros también tenemos en la historia nacional una mirada bastante menospreciada hacia todos los caudillos en general. A mí siempre, por ejemplo, me llamó la atención, en las provincias sucede lo mismo, las famosas juntas de estudios históricos, no quiero meter el dedo en la llaga, han sido durante mucho tiempo sectores conservadores. Y se han encargado, como en el Estado Nacional, de bajar políticas educativas donde la línea histórica ha sido una de las herramientas más poderosas antes de la aparición de los medios masivos. Ha sido una herramienta de propaganda fundamental de la historia conservadora y del pensamiento liberal, anuente, digamos, siempre, porque hay otras formas de liberalismo, pero que era anuente con la gran capital puerto, siempre asociada con los poderes financieros internacionales. Esa historia oficial se repitió en todas las provincias. Entonces, la historia de Andresito, que es la que seguro se repitió generaciones, era esa. A veces se cuenta medio como en gracia eso de que le hicieron barrer la plaza a los patricios, otros no lo deben contar con tanta gracia, a las mujeres patricias o cuando le retienen a los hijos, pero no se habla, digamos, de toda la otra política que Andresito organiza nuevamente los cabildos, pone nuevamente al frente de los cabildos a los sectores más populares, entre ellos a los pueblos guaraníes, para que se autogobiernen y se empoderen, digamos, de sus propios derechos. Y lo otro era el reparto de tierras. El reparto de tierra de los grupos patricios que huyeron ante la llegada de Andresito, los que se fueron, la mayoría del grupo más poderoso se quedó. Y lo más extraordinario es que cuando Andresito convoca a la organización del gobierno de Corrientes, llama a elecciones, y permite que todos los sectores, inclusive, vamos a decir lo que hoy llamaríamos la oposición, participen de las elecciones libres para conformar el cabildo de la ciudad de Corrientes. Entonces, exacto. Sí. Por primera vez, decía, se veían las actas de los cabildos, los nombres en guaraní. No se ven los apellidos patricios, esto de lo que estuvimos hablando recién. Los apellidos que durante generaciones estuvieron gobernando, uno veía en las actas de los cabildos de los pueblos del interior de Corrientes, apellidos guaraníes. ¿Y esas actas se conservan? Dice lo mismo que sucedió con el Congreso de Oriente, que el 90% de ellos fueron
En el caso del Congreso Oriente quemaron los documentos, abiertamente quemaron. Estos, dice Cabral, desaparecieron, o sea, es lo mismo. Y se sabe que muchas de estas familias los guardaron en su casa. Entonces, gran parte de la documentación está, sí, en el archivo Mitre, después aparecían muchos de esos documentos desaparecidos con el tiempo, aparecían en el archivo Mitre. Mitre hacía la lectura que correspondía. Pero sin embargo, dice él, fue muy útil. El 90% de la historia del artiguismo está basada en las cartas, en la increíble cantidad de cartas que había y que sí guardaron muchas personas. Evidentemente fue guardado no solo por los sectores conservadores, sino mucha gente que adhirió a la filosofía de la Confederación Artiguista, las cartas personales, que eran siempre cartas o partes de batalla entre Artigas y Andresito y su... En el museo nuestro, en el Museo Andrés Guacurarí, nosotros teníamos por lo menos 200 libros donados por el gobierno del Uruguay, no sé en qué época, porque cuando yo trabajé ya estaban esos libros ahí, eran en el Museo Andrés Guacurarí antes de la remodelación, a eso voy, hablando del patrimonio, lo destruyeron, con esa remodelación en la que no sacaron nada y quedaron los libros entre los escombros y el agua, entre el material arqueológico. Todos eran partes de guerra de las campañas artiguistas y no tenían. Estaba la directora general de Cultura y estaba un nuevo jefe de patrimonio y yo le dije, y por eso es que ya no estoy trabajando más. El día que nosotros recogíamos los pedazos, libros que se editaron en la editorial universitaria de la medicina jesuítica, que es un libro, ese materia médica de misión, el libro nuevito que nos regaló, más esa colección y más la colección de las campañas de Bolívar, que hay una familia paraguaya que decían que eran descendientes de Bolívar, no me acuerdo ahora, los Palacio Corbalán, y nos donaron los diarios y los partes de las campañas de Bolívar. Eso estaba en una antigua biblioteca, solo Dios sabe. Ese día que ya estábamos juntando los pedazos, yo le miré a la cara a una de ellas y le dije, señora, esto es para juicio político. Por supuesto, ya saben cómo terminó la historia. Pues estoy haciendo guardia ahí en la ciudad. Y 4 años atrás, 3, 4. Sí. ¿Y sí? Pero no. Pasa todo el tiempo. ¿Eh? Depende. En ese momento sí. Pero, y en ese momento estaba la directora general, la Chiquipu ya había tirado porque es así que peor que Artigas, se cansó directamente. Jubilación y se fue porque ya estaba agotada. No, en ese momento la directora general era Marta Bordenave. Y directora de Patrimonio Cultural no teníamos, estaban ahí discutiendo quién iba a asumir, porque siempre sube alguien que no entiende nada, de nada. No sé ahora quién está, porque ahora hay otro director de Cultura, de Café Azar, creo que es el hijo de la profesora Pini Ayala, que es Cocoy, nosotros lo conocemos por Cocoy, pero nuestro compañero de años de trabajo, es el hijo de una profesora de historia nuestra de la Facultad de Humanidades, también descendiente de antiguos docentes acá de Misiones, que era la profesora Pini Ayala. El hijo de ella, que es abogado, ahora está claro, él hace por lo menos 10 años que está en Cultura, sí, que es abogado, él ahora está ahí en el área, pero están empezando a ponerse al día con el tema. ¿No? Nosotros, me acuerdo cuando recién egresamos y salíamos todos enloquecidos, típico estudiante de humanidades, uno de mis compañeros que era radical alfonsinista, le contrataron a la escuela, fue la primera vez que a alguien se le ocurrió hablar el 24 de marzo, recién egresado a humanidades, lo echaron de la escuela y ya estábamos en más de 10 años de democracia. Todavía 10 años después hablar del 24, ni hablemos de si íbamos a reivindicar a los montoneros y esas cosas, y él no tocó esos temas, era tocar el tema de la dictadura. Debe ser justamente la de más o menos de tu edad, digamos que ni vivió en esa época ni escuchaba nada porque estaba como... Entonces era pobre, ¿viste? Yo me paraba en mi curso y mis compañeros no sabían de qué estábamos hablando. Yo no sabía porque no vengo de La Plata y esa época, mi viejo vivieron en esa época en La Plata, digamos, y fuimos exitosos. Pero si no, te digo, mis compañeros no sabían de qué estaba hablando. Claro. Sí. Bueno, lo mismo, a mí me tocó vivir toda esa parte, trabajaba en sindicato metalúrgico, así que imagínate. Pero si no hubiese sido por eso, tampoco me hubiese enterado de nada. Claro, Sí. pero una eliminación prácticamente, eliminaron una década.
Y más de una década. Sí, claro, cuando estaban afuera, Sí, sí, sí. ¿Y sí? Claro. ¿Y sí? Y más. los que no contaban estaban en hilo de la Más porque si estamos hablando que el modelo artiguista todavía no se cuenta debidamente, yo me acuerdo inclusive, siempre me llamó esto la atención, yo a partir del famoso libro de Cabral que salió hace bastante ya este libro, que recién ahí se empezó a hablar, empezó el debate, por supuesto había historiadores que estaban de acuerdo, no estaban. Yo ahí me puse a pensar que en la historia convencional que habíamos aprendido inclusive en la facultad, se hablaba más, la historia que hablaba de los caudillos, y no hablaba bien de ellos, se hablaba más de los caudillos como Facundo Quiroga y Rosas. Si ustedes hacen memoria en la historia tradicional, Artigas no le dedican media página. Fíjense el desarrollo y la expansión y la influencia que llegó a tener el artiguismo y podía haber llegado a tener en la economía. Y sin embargo, y aparte la forma en que articuló la reunión de otros caudillos, cosa que no pasó con los caudillos del noroeste. Y muchos de ellos tienen mayor fama y le han dedicado justamente, aunque hayan hablado mal de ellos, pero uno se acuerda más de Facundo Quiroga, bueno, de Rosas en todo caso, porque era emblemático el hecho que él gobernara la capital Puerto. Pero hay otros caudillos de los que se habló más hasta en la historia oficial que del mismísimo. Claro, Güemes porque lo acompañó a San Martín y por eso, porque de San Martín del todo nunca se podía hablar mal, era como que lo mismo, lo fosilizaron un poco, pero eran los libertadores, entonces del todo no le dieron con... Tampoco los presentaban como montoneros, ahora se puede decir las montoneras de Güemes, no se podía decir eso, ni que eran caudillos ni nada, pero ellos pelearon en la libertad con San Martín y punto. Pero de Artigas es increíble que hasta esa historia oficial que le dedicó más tiempo a aquellos no se hablaba suficiente. Era como una mención de ni de media página, el famoso movimiento. Y es como que molestó más todavía, por el hecho de que este sí tenía una política articulada y reunió un grupo de regiones fundamentales. Iba a dar vuelta y estuvo ahí de darle vuelta la historia al país y fundamentalmente a la política financiera internacional, que a ellos ya la veo medio difícil. Los enemigos que tenía eran muy pesaditos, muy pesaditos. Tenemos los mismos de ayer, cambiaron algunos nombres nada más, pero la forma en que él estructuró y organizó, y el símbolo y algunos de los caudillos como Andresito, digamos, la trascendencia que pudieron haber llegado a tener en esta región, porque cuando nos cuentan la masa que seguía, los espacios, los territorios que dominaron, uno dice, pero bueno, y todo esto desapareció completamente de la historia. La mención, bueno, Andresito no existía, pero Artigas mismo se lo nombraban y era más lo que se leía de Quiroga, por ejemplo, que del mismo José Gervasio Artigas. Entonces, es muy emblemática la... También con eso se deforma la idea de que él era el prócer de la independencia uruguaya. Exacto, también otra excusa. Sí, porque la historia no es solo silenciar, es cuando uno deforma o cuenta de otra manera, ¿viste? Entonces cambias de lugar las cosas, las contextualizas de otra manera y eso hace a veces más daño que un silencio, porque eso es lo que se repite por generaciones en los libros oficiales, de los textos, de las políticas educativas, y así nos educaron. Estos últimos 10 años hubo un proceso de recuperación, pero piensen que son 10 años en cuántos siglos llevamos de dependencia, y siempre que hay un marco de gobierno populista, sucedió en la época del primer gobierno de Perón, había todo un contexto latinoamericano semejante, son 10 años. Después caen esos gobiernos, y esto están hablando de que tuvimos una dictadura que parece que hubiera durado 100 años de gobierno populista y hablan de esas dictaduras, y sin embargo son 10 años de este respiro, oxígeno que tenemos, nos guste o no nos gusten estos modelos, plantean esta opción diferente de otras formas de gobiernos y de economías y de derechos sociales para los sectores y la forma en que se reparte el poder y la riqueza. ¿Y para quiénes trabajamos? ¿Para los sectores financieros internacionales o trabajamos para la recuperación, digamos, de la dignidad y la historia de nuestros territorios y nuestras economías? Pero son a veces 10 años lo que llegan a durar estas especies de primaveras de gobiernos populares
Y después ahora viene el aparato propagandístico otra vez a querer borrar todo, y es una dictadura que parece que hubiera durado 100. Es poderosísimo. Pero sin embargo, en 10 años uno ve lo que es capaz de hacer la recuperación de la memoria popular en muchos de estos países, siempre que actuemos en colaboración con otros países. O sea, ahí una vez más se demuestra que un país no tiene destino si no funciona en bloques con otros países. Otra vez volvemos a este concepto de la confederación. Es solo colaborando y entendiendo que tenemos historias comunes, destinos comunes, adversarios comunes. Estemos o no de acuerdo, no tenemos que estar todos en la misma línea ideológico-política, pero entender que se está peleando por cosas completamente diferentes a estos modelos más convencionales, que son, claro, y hasta sí, ya no hay una vuelta atrás con la globalización, pero hay otras formas de globalizarnos, porque también dentro de la globalización están los bloques, por ejemplo. Pero bueno, el tema es qué clase de bloques, cómo nos insertamos, qué clase de regiones componemos, qué clases de modelos sociales y económicos y políticos formarán esos bloques. Eso también forma parte de la globalización y ya aparentemente no hay una vuelta atrás. El tema es cómo construimos esa globalización y esos bloques. ¿Y qué sentido le damos a la vida del individuo en ese contexto más global, digamos? Es un individuo que se pierde en el mundo solo, en la individualidad, en la soledad, digamos, en el individualismo económico, o tiene opciones de pensar otro tipo de vida más popular o más colectiva, en la que aparte pueda recuperar otros modelos sociales, políticos, culturales. Lo que hace la globalización, que individualiza al hombre, hace precisamente que se pierda esto que hablábamos hoy, la cultura popular. Nos arrasa, no solo financieramente, nos arrasa ideológicamente. Somos todos seres que andamos por la calle escuchando el iPod, y que no tiene nada de malo si vos después de ahí encontrás una forma de conectarte otra vez con otras formas y prácticas culturales. Pero cuando eso nos aísla y nos silencia como colectividad, y como esa colectividad cultural que somos, es como que ahí empezamos a perder el rumbo, y es mucho más fácil, por supuesto, arriarnos como ganado a todos, me parece a mí, ¿no? Entonces, Es más fácil adquirir culturas extranjeras que recuperar nuestras propias raíces. y sí. Esa es una de las características de este nuevo... Claro, el tema es, porque también hay que redefinir qué es extranjero, ¿viste? Porque si extranjero por ahí es aprender de la cultura del Brasil o del Paraguay, ¿qué entendemos por extranjero? Es como esa canción de Malinche cuando dice que miramos mejor al rubio que al indio que viene cansado del interior. Entonces, extranjero, a veces las políticas conservadoras nos enseñaron que extranjero es el brasileño o el paraguayo, el que viene, el inmigrante pobre de la vecina orilla. Y sin embargo, el europeo, el norteamericano, no, esos son gente que nos viene a aportar capitales, otro estándar de vida. Entonces también hay que redefinir qué es extranjero. Extranjero en una colectividad de culturas comunes, o extranjero es aquel que viene con malsanas intenciones, digamos, a destruir esa colectividad. También hay que redefinir qué son esos conceptos, me parece a mí.